Pues queremos invitarles, queremos darle las gracias y disculpa a todos nuestros invitados que nos están acompañando ahora en esta transmisión. Una cordial bienvenida a nuestro grupo pequeño virtual, Ministerio Renovación. Esta tarde tenemos a un invitado especial, como siempre tenemos, y Mauro, el pastor Mauro Gutiérrez está con nosotros desde el gran estado de California. Mauro es un gran amigo. Yo tuve la dicha de... ¿Cuándo fue que nos conocimos, Mauro? Yo creo que fue en el 2010 por ahí, 9, 10 más o menos. Hey, Más o menos, claro. sí. Estuvimos trabajando juntos en la Asociación Central de California. Tú estabas de pastor en la iglesia de Santa Clara Santa Clara. y la iglesia de Redwood City. Luego sí. Y Redwood City, tenía la iglesia de Redwood City y Santa Clara. Así que, bueno, no sé exactamente en qué año, pero fue más o menos en el tiempo del 2010, creo que fue. Entonces, pastor, obviamente yo te conozco muy bien, pero hay personas que están en nuestro grupo y los que van a estar mirando esta transmisión quizás no te conocen como yo te conozco. Así que te quiero hacer un par de preguntas antes de escuchar la presentación que el Señor ha puesto en tu corazón para compartir con nosotros. Háblanos, Mauro, sobre tus inicios espirituales. ¿Cómo fue que llegaste a los pies de Jesús? Cada invitado que tenemos a veces tiene una historia distinta. Muchos crecen en la iglesia y aún creciendo en la iglesia no es hasta una edad X que tienen un encuentro con Dios personal, y otros también han tenido la experiencia de venir desde fuera de la iglesia. Así que, ¿cuál fue la experiencia del pastor Mauro? Bueno, hermanos, gracias por la invitación y qué lindo estar aquí con ustedes. En mi testimonio personal, la obra educativa jugó un papel muy importante. Yo soy natural del Perú. Allí crecimos en una ciudad al sureña del Perú llamada Arequipa, la ciudad de los volcanes. ¿Tú conociste Arequipa, Pastor Jay? No, No lamentablemente llegaste, tienes que volver al Perú, hermano. solamente conozco Lima. He ido 2 veces al Perú y solamente conozco Lima. Bueno, te has perdido lo mejor. Bueno, crecimos allí en una familia muy tradicional, una familia católica muy tradicional. Mi hermano y yo, mi hermano es pastor ahora en Perú también. Así es que mi madre fue la primera en escuchar el evangelio a través de la radio. Estoy hablando de los años 40, 50. En ese tiempo, cuando mi madre era una niña, dice que mi abuela los hacía arrodillar en torno a la radio, porque la iglesia estaba muy lejos de donde vivíamos, o donde vivía en ese tiempo mi madre y mis tíos y mi abuelo. Así que rezaban el rosario todas las mañanas. Mi abuela, en su concepto de religión, con muy buena formación, calidad de persona, ¿no? Trató de formar a mis tíos de la mejor manera, así que los hacía rezar el rosario en la misa de las 7. Pero mi madre terminaba, todos se iban, y dice, mi madre se acercaba a la radio, esas radios antiguas, así con unas perillas de a tubos, y viraba la perilla a una estación contigua donde escuchaba la voz de la esperanza. En ese tiempo, creo que era el pastor Braulio Pérez Marcio el que daba las meditaciones, pero dice que ella se acordaba de niña claramente en la introducción del programa, ¿no? Ese canto, siervos de Dios, la trompeta tocad, Cristo muy pronto vendrá. Años más tarde, nosotros por un sinnúmero de situaciones fuimos a dar a una escuela adventista, y el primero en aceptar a Cristo y aceptar el mensaje adventista fue mi hermano mayor. Después él nos invitó a la iglesia
Y cosa curiosa que un día, creo que fue una de las primeras veces que mi madre pisó la iglesia, salió un cuarteto a cantar en la iglesia y el cuarteto cantó ese canto, Siervos de Dios, la trompeta tocada. Y cuando mi madre escuchó ese canto, pues se conmovió hasta las entrañas, ¿no? Y empezó a preguntar a los hermanos, ¿este canto es adventista? ¿Este canto es de esta iglesia? Y su mente voló 40 años atrás cuando ella de niña, terminando de rezar el rosario, viraba la perilla de la radio para poder escuchar este programa. Haciendo corta la historia, ese fue el inicio, ¿no?, de nuestra vida en la fe. Y nosotros, mi hermano fue el primero en bautizarse, luego mi padre, mi madre y yo también fuimos bautizados y aceptamos este lindo mensaje. E impactó tanto en nuestra vida que ambos, Gerardo y yo, mi hermano mayor y yo, pues decidimos seguir este camino del ministerio pastoral. Wow. O sea que poco después de tú aceptar al Señor, tú sentiste el llamado al ministerio. Claro. Háblanos un poco sobre eso y no solamente en ese sentimiento que tú tuviste al inicio del ministerio, pero háblanos un poco sobre tu trayectoria, porque ¿estudiaste en la UPU o comenzaste, Sí. estudiaste en la UPU? Entonces háblanos un poco sobre cómo tu ministerio llegó del Perú a los Estados Unidos. Ok, bueno, nosotros más o menos, yo me bauticé a la edad de 12 años. En la adolescencia, como muchos, tuvimos nuestro quiebre, ¿verdad? Nos alejamos un poco de la iglesia, de estas cosas de Dios. Sin embargo, el Señor tenía planes ahí al final de la high school, de la secundaria. Decidimos, yo pues personalmente quería estudiar medicina, esa era mi pasión, ese era mi anhelo. Pero también había un fuerte sentimiento en mi corazón por la predicación. Y ya que de adolescente tuve mi reencuentro con Dios, un encuentro bastante dramático que todos como adolescentes cometemos errores y mi madre sufrió mucho y yo siempre decía, ¿por qué tenemos nosotros que sufrir? ¿Verdad? Solamente nosotros debiéramos sufrir por nuestros extravíos o nuestros comportamientos o nuestra ¿no?, situación, pero resumiendo, mi hermano ya había empezado a estudiar teología y yo le pedí al Señor que él me mostrara el camino, ¿no? Inició en ese tiempo en la Universidad Perón Unión, que es la Universidad Adventista, una nueva carrera dentro de la Facultad de Teología, que era la carrera de Religión y Salud Pública. O sea, era una combinación del área de la salud con el área de la teología. Y mi hermano decidió cambiarse esa carrera. Esa semana yo le pedí al Señor que me mostrase, ¿no? Le dije, la vida de un médico es muy diferente a la vida de un pastor en muchos aspectos, pero yo quería siempre escuchar la voz de Dios, ¿no? Entonces, esa misma semana que yo hice un ayuno, hice una oración y le dije al Señor que me mostrase, mi hermano me llama y me dice, me voy a cambiar de carrera. Y yo le digo, ¿cómo te vas a cambiar de carrera si ya has avanzado más de un año? Vas a perder todo lo que has estudiado. No, me dice, no me voy a cambiar de facultad, me voy a cambiar de carrera dentro de la misma facultad. Entonces yo lo acompañé y cuando vi el currículum ahí, todo lo que se enseñaba en esa nueva carrera que tenía que ver con salud y que tenía que ver también con teología, que eran mis dos pasiones en ese tiempo, y yo entendí que esa era la respuesta que el Señor me había dado. Así que estudiamos teología, trabajé 5 años Trabajé 5 años en mi campo de origen, en la Unión Peruana, y después recibí una invitación a trabajar como misionero en el este de este país, allá por Washington, D.C., por Maryland y Virginia, como misionero, Ese era colportor. en la Potomac. Así es. En la Potomac. Yo me vine una semana antes de recibir mi llamado al pastorado allá. Pero ya había recibido el llamado de venir aquí
y trabajar como misionero en el área del colportaje. Así me inicié allá por Potomac Conference y después de estar un par de años allí, vinimos para California. El Señor nos abrió las puertas. Empezamos con una iglesita, la iglesia de Santa Clara, donde tú me conociste, que era un grupo en ese tiempo. Gracias al Señor, el Señor bendijo el trabajo y ese grupo que ya tenía como 7 años, tener unas 30, 40 personas, casi se duplicó en ese año siguiente, esos 2 años siguientes, y ya se formalizó como iglesia. Ahí es donde empezamos. Después de estar con ellos 4 años, ahí fue cuando administramos el distrito misionero de Maranatha y Redwood City. Y ahí fue donde, después de ello, pues decidí estudiar una maestría en teología, en lo que estoy ahora, y en eso estamos ahora, Y estudiando la maestría. tú estás ahora en el sur de California. Sí. Estás en el sur de California, pero estaba trabajando como pastor en la Bahía. Exacto. Ok. Háblanos un poco, Mauro, porque mira, yo tuve el privilegio, el honor de visitar a tu tierra en el 2007 y en el 2006, perdón, y regresé al año siguiente, al 2007. Estuve en la iglesia del Porvenir, en La Victoria, que le dicen la Rica Vicky, si no me equivoco. Un lugar que tiene una fama de ser un lugar un poco caliente en el sentido de, bueno, de las pandillas y cosas así. Yo cuando fui al Perú, fue una experiencia totalmente transformadora. Cuando yo fui al Perú, encontré una iglesia súper trabajadora, una iglesia donde los bautismos sobreabundan, en una iglesia donde hay grupos pequeños en cada vecindario, donde hay campañas cada mes, donde los jóvenes están involucrados. Ahora, yo quiero que tú me expliques y que nos expliques a nosotros, ¿cuál es el secreto en la infraestructura de la iglesia adventista en el Perú? Porque yo salí del Perú totalmente impresionado de la manera en la cual la iglesia está organizada. Es una iglesia súper enfocada en el evangelismo, en los grupos pequeños, y parece que cada miembro tiene algo que hacer. Así que yo no sé, háblanos un poco sobre eso, porque eso realmente me impresionó de la iglesia allá en el Perú. Bueno, la iglesia en Perú ha pasado por muchas etapas, ¿no? Y yo no quiero, menoscabar el trabajo y ese ímpetu misionero, pero podría recalcar algunos aspectos, ¿no?, que han hecho de que la iglesia esté en esa condición allá. Yo salí del Perú en 2006 también, el año que tú estuviste allá, cuando ya la Unión se había dividido en dos, ¿verdad? La Unión Peruana, en Unión Peruana del Norte y Unión Peruana del Sur, y el promedio de bautismo era aproximadamente 50,000 al año. Era bastante fuerte el énfasis evangelístico. Tenía un profesor de evangelismo. Hay algunas razones. Una de ellas, pienso yo, es la idiosincrasia, la cultura peruana, que creo que Dios usa para, al convertirse el peruano, le echa las mismas ganas, ¿no?, al evangelio. Es una idiosincrasia muy sufrida, muy trabajadora. Te enseñan desde niño a que tienes que estar haciendo algo, ¿no? Tienes que estar haciendo algo, no. La vida no es para descansar, es para trabajar y superarse. Pero hay un punto que un profesor de evangelismo en el seminario nos dijo, ¿no? En el Perú, como en cualquier lugar del mundo, incluyendo Estados Unidos, los momentos de más crecimiento evangelístico han sido los momentos más difíciles. Por alguna razón, el ser humano se acerca más a Dios cuando se siente vulnerable, cuando pasa por problemas. ¿Sí? Si nosotros investigamos o hacemos un autoanálisis, yo no sé ustedes, pero yo personalmente, los momentos más cercanos, los momentos más consagrados en la vida cristiana generalmente no ocurren cuando las cosas están en calma.
generalmente ocurren cuando estamos en dificultades, enfrentando algún desafío. Y en el caso del Perú hubo una explosión evangelística en los 80 y en los 90. Y fue precisamente porque el país estaba atravesando un problema social muy duro, ¿no? Prácticamente una guerra civil, una situación muy difícil que ustedes habrán escuchado, Sendero Luminoso y grupos armados como el MRTA estaban en el país enquistados y pues a cada rato nosotros escuchábamos explosiones en las ciudades, muertos, tiroteos, y todo eso llevó a la gente a buscar a Dios, ¿no? A buscar a Dios. Entonces, en esos tiempos, el pastor que nos enseñaba evangelismo nos preguntaba cuáles son los dos más grandes evangelistas en el Perú en los 80 y en los 90. Y nosotros empezamos a decir, bueno, el pastor Cabero, el pastor Rando, el pastor Bullón, ¿no? Que es otro pastor que también es peruano. Pero él dijo, no, los dos más grandes evangelistas en el Perú fueron Abimael Guzmán y Alan García. Si alguien sabe de historia peruana, Abimael Guzmán fue el líder terrorista más terrible que tuvo la historia peruana, líder del movimiento Sendero Luminoso, que sembró muerte y terror en los 80 y 90. Y Alan García fue el peor presidente que tuvimos en esa época también, que llevó al país a un declive económico tremendo. Entonces nosotros nos reíamos, pero él nos mostró estadísticamente que en los tiempos difíciles el ser humano tiende a acercarse a Dios. Y la iglesia jugó un papel importante, ¿no? En esa restauración yo pienso, de la sociedad peruana, ¿no? Porque fue un bálsamo a través de ADRA y a través de muchas otras ministerios de la iglesia, pudimos brindar ayuda y esperanza, ¿no? Ahí fue que la iglesia creció abundantemente. Pero sí, también tiene que ver con la puesta en práctica pues de las estrategias bíblicas, ¿no? El de 2 en 2, los grupos pequeños, una explosión de los grupos pequeños hasta hoy, ¿no? Que aún hoy, mi hermano que está ya de pastor, aún hoy se sigue bautizando en plena pandemia, ¿no? Los grupos pequeños siguen trabajando y siguen bautizando, claro, con todos los protocolos, ¿verdad? De la emergencia sanitaria que estamos viviendo, pero la gente sigue yendo a los pies de Jesús. Es algo tremendo. Pues sí, mira, después de cuando se arregle esta situación de la pandemia, yo quiero recomendar a cualquier persona adventista que coge un viajecito para el Perú, porque uno se va a dar cuenta que sí se puede. O sea, yo salí del Perú y yo dije, sí se puede, la iglesia puede crecer. Yo estuve en la iglesia del Porvenir con el pastor, no sé si lo conoce, Bernabé Salazar. Claro, Bernabé Salazar, lo conozco. Él era el pastor que creo que anteriormente era el coordinador el director de jóvenes, si tengo información algo así, correcta. sí, departamental de jóvenes. Y él me llevó y claro, yo estaba haciendo campañas en su distrito y me llevó a una reunión de grupos pequeños. Y yo dije, bueno, vamos a ver cómo es esto. Y me subió al salón que generalmente tienen escuela sabática. Y la reunión habían casi como 80 personas. Y yo dije, pastor, o sea que esto va a ser una reunión con todos aquellos que están involucrados en los grupos pequeños. Él dijo, no, esto es una reunión de los líderes de grupos pequeños. Yo dije, pero hay casi 80 y pico de personas. Sí. O sea que estos son los líderes. ¿Me hago entender? Estos son solamente los líderes. O sea que los anfitriones no están aquí. No, los anfitriones son los anfitriones y estos son los líderes. Yo dije, wow, y mira, yo quedé con la boca abierta y la manera que se organizaron, la estructura que tuvieron, los jóvenes, bueno, yo puedo seguir dando más promoción y comercial realmente a la impresión que me impactó cuando yo estuve en el Perú. Así que fue algo sí.
renovador e inspirador. Yo salí del Perú y yo entendí que sí se puede. Cuando hay una buena organización y cuando hay un plan y hay una visión, sí se puede. Mauro, yo te puedo hacer preguntas, ya tú sabes, podemos estar conversando hasta En la ese sentido, banda. yo solo quería, si tú conociste a Lucho Barba, Luis Barba, que era el presidente, Absolutamente. un hombre con bastante visión, y yo pienso que también, de alguna manera, las carencias, ¿no? Porque ya, por ejemplo, allá no hay, tú has visitado iglesias donde no tiene la infraestructura, la logística que aquí tenemos, ¿no? El PowerPoint, las computadoras proyector, el aire acondicionado, la calefacción, las bancas. No hay muchas veces todas esas facilidades. Uno ve a los hermanos reuniéndose bajo esteras, ¿verdad? Con tablas como asientos. Pero eso demuestra también que no hay límite, como tú dices, para el trabajo misionero, ¿no? El Espíritu de Dios se mueve y cuando uno quiere trabajar es una forma maravillosa cómo trabajan allá los hermanos para la obra de Dios. Exactamente. Así que estamos aquí con el pastor Mauro Gutiérrez. Mauro, te queremos dar las gracias por estar con nosotros. Yo sé que tú estás súper ocupado y nada, no te queremos quitar más tiempo. Queremos darte la oportunidad que comparte con nosotros esa presentación que tienes preparado. Y a la conclusión, si hay un huequito, entonces podemos abrir el grupo para preguntas y respuestas concerniente a quizás el tema o cualquier otro asunto. Así que, pastor, el tiempo es suyo. Gracias. Gracias, mis hermanos. Gracias, pastor. Bueno, como ya lo dijo el pastor inicialmente, me gustó la palabra que usó compartir, para compartir, ¿no? Porque en realidad el estudio de la palabra de Dios es un compartir más que un predicar, ¿verdad? Alguien dijo por allí que predicar no es más que decirle a la gente lo que Jesús ya te susurró al oído ese día. Y especialmente yo he asumido un desafío de aproximarme directamente a la palabra de Dios cada día y poder escuchar la voz de Dios. Ahora, si tú me preguntas cómo es la voz de Dios, como me preguntó un joven en una predicación, ¿no? ¿Y cómo es la voz de Dios? Yo te mentiría si dijera que alguna vez escuché audiblemente la voz de Dios, ¿verdad? Es una voz profunda, una voz, hijo mío, algo así, no hay, ¿no? Una situación así, pero la Biblia nos habla de que Dios se comunica con nosotros a través de impresiones, ¿verdad? Él habla a nuestras espaldas, Él pone en nosotros pensamientos y propósitos. Entonces es necesario que como hijos de Dios busquemos, nos aproximemos directamente a la palabra de Dios y pues un servidor decidió estudiar la palabra de Dios, no en los métodos tradicionales del año bíblico, lo he hecho, o estudio mi lección de escuela sabática, también medito y escucho algunas devocionales, pero no hay nada que reemplace tu aproximación directa a la palabra de Dios. Así que eh, hoy escogí un texto en el cual estuve meditando, en el libro de Mateo, el capítulo 13, a partir del versículo 24. Una parábola, la parábola del trigo y la cizaña, muy conocida quizás para muchos de ustedes, pero dándole una aplicación personal, porque uno tiene que traer la palabra de Dios y poderla aplicar y mezclar en la vida y preguntarle al Señor por qué Él permite que experimentemos ciertas vivencias y que éstas estén relacionadas con la palabra de Dios. Un profesor decía, ¿quieres saber lo que Dios quiere para ti en el futuro? Analiza tu pasado. ¿Con qué experiencias Él te confrontó? ¿Qué cosas viviste en el pasado? Alguno podrá decir, pero yo, pastor, recién entro en la iglesia, yo no tuve un pasado en la iglesia. Interesante que Dios opera en nosotros independientemente de que si estamos relacionadas con el Evangelio o no. Dios trabaja a lo largo de nuestra vida desde que nacemos. Va poniendo en nuestro camino mensajes, personas, situaciones y circunstancias que después nos servirán a encontrar el propósito de Dios en nuestra vida. Así que yo me estuve preguntando, ¿cuál es
el propósito, la relación de esta parábola con lo que yo estoy experimentando actualmente. La parábola la conocemos. Jesús contó una parábola, ¿verdad? No la vamos a leer toda. Dice el versículo 24, el reino de los cielos es semejante al hombre que sembró la buena semilla en su campo, pero mientras sus hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando la hierba brotó y dio fruto, apareció también la cizaña. Entonces vinieron los siervos del dueño y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde tienes cizaña? Y él respondió: un enemigo hizo esto. Los siervos le dijeron: ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Y él dijo: no, para que al sacar la cizaña no arranquéis también el trigo. Dejad crecer juntos lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: arrancad primero la cizaña y atadle manojos para quemarla, pero juntad el trigo en mi granero. Esa es la parábola del trigo y la cizaña. La aplicación bíblica y literal, Jesús mismo la da en el versículo 36. Él explica allí, los discípulos, ¿verdad? Se acercaron a él cuando todos se fueron. Esto es importante. Si quieres escuchar la voz de Dios, tienes que ser preguntón, ¿verdad? Como esos alumnos que se quedan en clase hasta el final y le siguen preguntando al profesor. A algunos maestros no les gusta esto, pero al maestro de maestros sí. Dice que sus discípulos, o los que llegaron a conformar su equipo especial, se quedaron hasta el final y preguntaban. Y no todos. Él tenía 3, ¿verdad? Que se quedaban hasta el final y seguían preguntando. Entre ellos estaba Juan. Pero le decían: ¿qué quisiste decir, maestro? Explícanos, dice el versículo 36, esta parábola. Y él respondió, ¿verdad? De que el sembrador es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla, los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del maligno. El enemigo que sembró la mala semilla es el diablo, y la siega es el fin del mundo, y los ángeles, los segadores. Esta es la aplicación literal, ¿verdad? Sabemos que el Hijo del Hombre vino a sembrar la semilla del Evangelio, ¿verdad? Y dentro de esta siembra, lo más interesante es que nosotros decidimos qué semilla hacer. Eso es lo más maravilloso, ¿verdad? Porque dice que la buena semilla son los hijos del reino y la mala semilla o la cizaña son los hijos del maligno. Con esto podríamos de repente comprobar algunas teorías de predestinación que ustedes saben que tenían algunos de los pioneros del Evangelio en la Reforma, pero no. El mismo Jesús responde esa pregunta y nos dice en el libro de Juan, en el capítulo 8, que nosotros decidimos qué tipo de semilla ser. Cuando confronta a los fariseos y les dice: vosotros, hijos de vuestro padre el diablo sois, porque el diablo miente desde el principio, y hacéis las obras de vuestro padre. Y más abajo dice de los hijos del reino, hablando de los hijos de Dios. En el capítulo 8 de Juan, el versículo 44 y 47, podemos ir un poquito allí. Juan 8, 44 y 47. Él habla de las características de estos dos grupos, ¿no? Y no necesariamente es un asunto de que el que nació para estar perdido está así. Algunos piensan que Judas estaba predestinado a entregar al Señor, ¿no? No pudo haber sido Pedro, pudo haber sido cualquiera de los discípulos. Esta teoría de la predestinación no es bíblica. La Biblia habla muy claro del libre albedrío y de lo que nosotros hacemos. Juan 8:44, cuando confronta a los fariseos, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis cumplir.
Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que él mismo es, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Verdad? Ellos querían matar a Jesús, dice que es homicida desde el principio, y no aceptaban el mensaje de Jesús, que era la verdad. Y el versículo 47 dice, el que es de Dios oye las palabras de Dios. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Aquí pone dos características. Los hijos del maligno en la parábola de la cizaña son aquellos que permanecen en la mentira, ¿verdad? Permanecen en el error y en comportamientos como el homicidio, porque ellos querían matar a Jesús. Y los que vienen de Dios, el que es de Dios, oye las palabras de Dios. Y cuando la Biblia habla de oír, sabemos que no solo habla acerca de escuchar, el acto de escuchar. En los Salmos se habla mucho de eso, ¿no? Escucha, hijo mío, la voz de tu padre. Escuchar no solamente significa oír, sino significa obedecer, ¿verdad? Hacer caso a esas ordenanzas. Pero hoy quiero ahondar un poquito más en el trigo y la cizaña en el contexto en el que estamos. La cizaña es una planta que tiene muchas características. De paso, el que tenga oídos para oír, oiga, ¿verdad? Porque este es un mensaje también para la iglesia. La cizaña es muy parecida al trigo. No sé cuántos conocen la cizaña. Es una espiga, ¿verdad? Que tiene granos similares a los del trigo, pero no se desarrollan totalmente y no son comestibles. O sea, es una planta infructuosa. Infructuosa. La cizaña tiene características hasta parasitarias. Digo características, no es un parásito, pero tiene características parasitarias porque toma del agua que debiera alimentar la planta del trigo, por eso es una mala hierba, y succiona, ¿verdad?, de esa agua o de ese alimento que debiera alimentar a la planta que se está cultivando. En nuestro contexto eclesiástico, ¿verdad? Muchos de nosotros tenemos que ponernos a pensar en las características que estamos desarrollando en nuestro carácter, ¿verdad? No sé allá, pero yo soy pastor, he estado aquí en muchas iglesias y la infructuosidad muchas veces es una de las características naturales, ¿verdad?, de esta planta. Nosotros hemos sido llamados para servir al Señor y dar fruto, ¿verdad? Dar fruto. Hay hijos del reino que pueden estar en la iglesia, que a veces nosotros demandamos ser visitados, pero no visitamos. Queremos que nos prediquen, pero no predicamos. Queremos ser servidos de alguna manera, pero no servimos. Queremos ser ministrados, pero no ministramos. Sabemos que la palabra de Dios dice que nosotros creemos en el evangelio de todos los creyentes. Mejor dicho, todos tenemos un redil al cual ministrar. Todos tenemos una labor que hacer. Así que debiéramos hacernos esa pregunta, si estamos desarrollando las características del trigo o de la cizaña. Pero más allá de esto, quería dar una aplicación relacionada a la salud. Estos días, mientras estoy haciendo la maestría, pues las clases no se están dando en las universidades, por lo menos aquí en California. Ustedes saben que casi todas las clases se hacen online. Ya no necesitamos estar en el campus de la universidad ni tomar las clases allí. De cualquier lugar donde estemos y que tengamos internet, podemos asistir a las clases. Así que yo me regresé aquí a California y he estado estos días trabajando con un grupo de médicos aquí en Sacramento, que interesante, se han centrado, tienen un centro de vida sana y se han centrado en investigar los problemas de las enfermedades autoinmunes. Ustedes saben que hay mucha gente que hoy en día está desarrollando un rechazo al gluten, ¿verdad? Entre otras cosas, a la leche, tienen intolerancia a la lactosa y un sinnúmero de enfermedades que no se le haya un porqué, que han ido
desarrollándose en las personas y han ido a distintos especialistas, pero que no se le da una razón clara. Y este grupo de médicos pues tiene un programa de desintoxicación y de tratamiento de este tipo de enfermedades, ¿no? Los celíacos, la gente que tiene problemas de digestión o que desarrolla alergias de un momento a otro a algunos alimentos. ¿Quién creó la cizaña? La pregunta sería, en el mundo natural. ¿Verdad? Hemos hecho la aplicación espiritual, pero ahora quiero interactuar con ustedes. ¿Quién creó la cizaña? ¿Sí? Es una planta que no tiene una función específica, es una planta que no tiene una función real, útil, podríamos llamarlo así. Y eso me llevó a meditar también en el asunto de lo que estamos viviendo en la pandemia. Hay personas que me han llamado y me han dicho, pastor, este virus, ¿cómo apareció? ¿De dónde salió? ¿Por qué existe el virus? La eterna pregunta del ser humano, ¿de dónde está? ¿Por qué vino el sufrimiento? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué está viendo todas estas situaciones? Hace poco estuvimos aquí pasando la peor crisis de incendios, ustedes habrán visto en las noticias, que ha enfrentado California, y la gente que ha perdido sus hogares se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿No? ¿Por qué está sucediendo? ¿Por qué tenemos que sufrir? ¿Por qué el virus? Y me puse a investigar un poco en esta área de la biología. Y es interesante, descubrí algunas cosas. Yo no sé si ustedes sabían que los virus no son seres vivos, no son considerados dentro de los seres vivos. La ciencia debate año tras año cómo ponerlos en la taxonomía a ellos, cómo describir a estos microorganismos, pero básicamente no se les da la naturaleza de seres vivos, son prácticamente un grupo de información, un grupo de código genético envuelto de una membrana proteica que sí sabemos que lo que hace es infectar las células y convertirlas básicamente en una fábrica donde pueda él replicarse. No todos los virus son infecciosos, pero muchos de ellos generan este tipo de infecciones. Así es que la ciencia en sí no ha logrado entender. Lo único que dicen, sobre todo en la rama evolutiva, es que son organismos básicos que acompañan el desarrollo de la vida desde sus inicios, ¿no? Organismos básicos que acompañan el desarrollo de la vida, ¿no? Y ustedes saben toda la teoría esta evolucionista. Pero nosotros somos creacionistas. Creemos que Dios hizo todo desde el principio perfecto y bueno en gran manera. ¿Cómo es que aparecieron estos microorganismos? ¿Cómo es que surgieron estos microorganismos? Pues una de las respuestas, o yo he llegado a dos conclusiones. La primera es que son resultado de la entrada del pecado a nuestro mundo, ¿verdad? Sabemos que el pecado tiene una capacidad de trastornar la vida, de trastornar inclusive la biología. Los seres humanos, hoy está de más comprobado, que de alguna manera, por medio de nuestras actitudes y decisiones, afectamos nuestro organismo, y no solamente nuestro organismo, sino nuestra herencia genética. Se ha descubierto que algunas tendencias como el tabaquismo, el alcoholismo y algunas otras tendencias violentas se pueden heredar de una a otra generación. La tendencia, ¿no? Esto en el área de la genética está siendo comprobado cada día más. Quiere decir que cuando nosotros tomamos una decisión o desarrollamos un hábito, eso puede pasar a la siguiente generación como una tendencia. Es triste, ¿no? Ahora sería triste ver a un niño gatear detrás de un cenicero, ¿verdad? Pero lo hay niños que nacen y les llama la atención, de alguna manera, el olor al tabaco y todo este hábito tan pernicioso, porque la madre, en el tiempo de la gestación, o los padres desarrollaron este mal hábito. Así que, y las consecuencias de este tipo de hábitos, pues, son innegables, ¿no? El cáncer de pulmón, el cáncer de boca, la cirrosis en el caso del alcoholismo. Ahora, si esto se puede dar
por una decisión o el tomar conductas de una generación a otra, yo me imagino que hay muchas cosas que hoy, por la entrada del pecado, no son tan igual como lo fueron al principio, en el origen, en cuando Dios creó las cosas, ¿no? El pecado tiene esa capacidad de distorsionar, dice, en el ser humano la imagen de Dios, y lo ha logrado de muchas maneras. Así que el trigo lo creó Dios, la cizaña. Muchos me han preguntado, ¿de dónde salió la cizaña? No tiene ninguna función. Pues yo pienso que tanto así como los virus vienen a ser un producto de la entrada degradante del pecado en la naturaleza, ¿no? Sin embargo, hermanos, nosotros hoy en día tenemos otros ejemplos. Ahora, el estar en contacto con estos médicos me ha hecho investigar un poquito más en esa área que había dejado, el área de la medicina. Y descubrí, seguramente que más de uno de ustedes sabe, de que hay muchos alimentos que nosotros consumimos que básicamente no son los originales, sino que han sido modificados genéticamente. Muchas personas que tienen mucho cuidado con su alimentación y eligen alimentos orgánicos y alimentos que no han sido modificados genéticamente. El gobierno, la FDA, ha hecho de que los fabricantes de alimentos o los productores de alimentos pongan, ¿verdad?, una etiquetita allí de modificados o no modificados genéticamente para que la gente tenga libertad de escoger. Pero hay una hipótesis que se tiene, que yo estaba pensando ya hace mucho y que ahora lo he corroborado trabajando con este grupo de médicos, que tarde o temprano lo que es modificado de lo original, tarde o temprano termina haciendo daño a la salud del ser humano. Y en ese sentido, muchos de los cereales que hoy se consumen, ¿no?, inclusive la historia de todo este asunto de las modificaciones genéticas se remontan al año 29 o 30 del siglo pasado, donde este país empezó a sufrir una de las primeras grandes depresiones económicas y empezó a jugarse, ¿verdad?, con algunos alimentos como el trigo para que produjeran más, ¿verdad? Si una espiga de trigo producía 30 granos, ahora producía 50 o 60 granos. Y muchos de los alimentos que hoy consumimos, pues, han pasado por esta manipulación genética. Y coincidentemente, después de varias generaciones, la gente está presentando algunos síntomas que no tienen un porqué aparentemente, que se va a los distintos especialistas y no le dan cuál es el problema de estos síntomas. En este centro con el cual he estado trabajando, ellos se han dedicado a investigar precisamente estas situaciones, ¿no? Pero el principio bíblico es, Dios creó algo original y el ser humano en muchos casos lo ha manipulado. Y tarde o temprano esa manipulación ha llegado a afectar la salud de las personas, ¿verdad? Así que yo les recomendaría, yo tengo un libro que voy a compartir con el pastor Rosario, de repente después de esta exposición, que optemos por lo natural, ¿verdad? Optemos por lo original. En todo sentido, Dios creó un día original de adoración y fue cambiado, ¿verdad? Dios optó por un esquema de familia, de varón y mujer, y todo esto. Todo lo que sale del original, tarde o temprano, termina afectando la salud y obviamente al ser humano. Entonces, me pareció curioso comentar esto con ustedes. Hoy en día, esto del trigo y la cizaña también se puede aplicar al área médica y al área biológica, ¿no? Pero la aplicación final que yo quería compartir con ustedes es el hecho de que cada uno de nosotros decide qué ser. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. La buena semilla son los hijos del reino, dice la parábola del trigo y la cizaña. Pues nosotros, ojalá, decidamos ser la buena semilla. Y la buena semilla, las características de la buena semilla, es que el trigo verdadero es una planta fructífera. Y los frutos, no solamente hablando
de traer almas para Cristo, sino hablando de los frutos del Espíritu, nuestro carácter, ¿verdad? ¿Qué características, qué virtudes desarrollamos delante de las personas? Nuestra paciencia, nuestro amor, nuestra tolerancia, el gozo, ¿verdad? De la vida cristiana. Si esas características se dan en nuestra vida, es que estamos realmente siendo trigo de su campo. Pero, de lo contrario, si en nosotros se desarrollan una característica infructífera, ¿verdad? No estamos mostrando el carácter de Dios y tampoco estamos compartiendo la palabra de Dios, y no hay personas que están llegando a los pies de Jesús a través de nuestro testimonio, pues nos estamos equiparando a la cizaña. Y esto es un asunto no de predestinación, es un asunto de elección. Que el Señor nos ayude, hermanos. He querido compartir este fragmento de la palabra de Dios y estoy abierto a cualquier pregunta o inquietud que ustedes puedan tener sobre este tema. Wow, gracias, Pastor Mauro, por ese pensamiento muy relevante. Bueno, yo voy a comenzar mientras el resto del grupo esté pensando en preguntas. Tú hablaste acerca de el trigo y la cizaña. ¿Cuáles sugerencias tú como pastor daría, digamos, para ese miembro que se encuentra cansado y frustrado con los aparentes cizañas, entre comillas, en la iglesia? Porque vamos a ser honestos, una de las cosas que ha alejado a muchos, particularmente a la juventud, es, sabemos que en la iglesia hay de todo, sabemos que hay cosas buenas y que hay cosas que no es tan buenas, pero para ese miembro que está al punto de tirar la toalla, porque ya está, que no aguanta, ¿cuál sugerencia le darías como pastor a ese miembro que ya está al punto de saltar y decir, ya, no aguanto más, no puedo tolerar más dolor de cabeza, más estrés? ¿Qué le darías? ¿Qué información le darías a esa persona? Bueno, en primer lugar, uno tiene que entender bien el mensaje, ¿verdad? La orden de no separar el trigo y la cizaña no se la da al ser humano, se la da a los ángeles, que son los que finalmente cosechan, ¿verdad? Que querían quitarla, el trigo y la cizaña. Ninguna persona está capacitada para poder decir, este hermano es trigo, este hermano es cizaña, ¿no? Ninguna persona. Eso solamente es una capacidad divina de hacerlo. Sin embargo, hay gente en la iglesia que tiene problemas, ¿no? Y tiene serios problemas de relacionamiento. En mi experiencia como pastor, las personas que tienen problemas de relacionamiento no son más que un reflejo de sus propios conflictos internos. He aprendido yo, con mucha oración y mucha paciencia, a tratar de ver que la gente no es mala, sino que la gente está mal, que son dos cosas diferentes. No, en este asunto de comportamiento y todo, no hay rebeldes sin causa. Y en muchas ocasiones, así como tú, pastor, habrás experimentado, he tenido aproximación a personas difíciles en la iglesia, que finalmente han abierto su corazón y pues traen un drama detrás. Porque la ciencia de la conducta, y la palabra de Dios también, nos dice de que la persona que no es feliz hace infelices a los demás, ¿verdad? La persona que tiene conflictos no resueltos genera conflictos. Posible que esa persona no se dé cuenta, pero al final termina dañando emocionalmente a la gente, ¿no? Entonces, yo sería de la idea de poder ministrar a estas personas, pero tiene que ser un ministerio realmente diferente, ¿verdad? Con la ayuda del Espíritu Santo, llegar al corazón duro de una persona, sobre todo si no quiere reconocer, porque muchas de estas personas no quieren reconocer, camuflan su problema con legalismo, ¿verdad? Por un celo por la iglesia y dicen, no, yo no tengo ningún problema, todos tienen el problema menos yo, ¿verdad? Entonces estas personas necesitan ser ministradas de una manera especial y, si es posible,
acudir a un especialista, ¿no? Nosotros como pastores, allá en Perú hacemos de todo, ¿no? Hacemos de psicólogo, de terapeuta y todo lo demás, pero en realidad zapatero a sus zapatos. Hay problemas que solo pueden ser abordados por un especialista. Aquí en Estados Unidos, pues uno puede ganarse hasta una demanda, ¿no? Por hacer cosas así que uno no tiene que hacer como pastor. Solo puede uno aconsejar y dar cierta orientación espiritual, pero hay personas, todos necesitamos, obviamente, una ayuda y una guía emocional, ¿no? Alguno podrá decir, yo no voy al psicólogo porque no estoy loco. No necesitamos estar locos, ¿verdad? Para recibir ayuda y buscar ayuda en cuanto a nuestro ser interno. Pero yo he descubierto eso, las personas que generan problemas y conflictos y dañan a otras personas es porque llevan un conflicto dentro. Ahora, para el que es la víctima, pues básicamente depende de dos cosas. Primero, de tu relación con Dios, de tu relación y compromiso con Dios. Porque tú no vas a la iglesia a mirar a las personas, vas a la iglesia a encontrarte con Dios, ¿verdad? Eh, Tiene que ver mucho porque la Biblia nos habla de que no va a ser fácil el camino. Encontramos a veces dentro más problemas que afuera mismo, ¿verdad? Pero si tú te mantienes enfocado en Jesús, tú vas a permanecer hasta el final. Y en segundo lugar, que la orden de separar el trigo y la cizaña fue dada a los ángeles, no a los seres humanos. En la iglesia siempre hay personas en las que puedes confiar. Siempre hay personas que pueden tener real simpatía y empatía. Y yo siempre les sugiero a los jóvenes, yo mismo trato de transformarme en esa influencia de bien, ¿verdad? Que los cuide, que los proteja, que los apapache, que los, que los pueda, que pueda hacer que ellos se sientan bien en la iglesia, ¿no? Yo sé que tú has sido pastor de jóvenes también, pero básicamente trato de vincular a estas personas o jóvenes en la fe, recién bautizados, o jóvenes con personas sanas, ¿verdad? Porque son las personas que van a poder acompañarlas en su caminar de fe. En algunas ocasiones me ha tocado separar dentro de la iglesia grupos, ¿no? Separar grupos para ministrarlos de diferente manera. Un pastor me dio un consejo que al principio me pareció descabellado. Dice, vino nuevo en odres nuevos. A veces sí es bueno desvincular a algunos miembros de iglesia y vincularlos a un grupo más saludable, sin dejar de ministrar a estos que tienen problemas internos, porque son parte de tu redil. Tienes que ministrarlos igual y llegar a su corazón. Pero no es sano tampoco como pastor decir, no sabes que tienes que mantenerte ahí y te la aguantas, ¿no? Y ahí tienes que morderte los labios, pero te la aguantas porque la parábola del trigo y la cizaña dice que tienen que estar juntos hasta el final. Tenemos que tener mucho cuidado en poder interpretar, ¿verdad? La palabra de Dios. Esta orden fue dada a los ángeles. No separar el trigo y la cizaña fue dada a los ángeles. Pero si tú eres un miembro de iglesia que quieres venir cada sábado a adorar en felicidad a tu Señor, ¿verdad? Y ves que hay personas tóxicas, pues el Señor no te obliga a juntarte con ellas, a estar constantemente con ellas. Ellas son parte del redil, necesitan ser ministradas de una manera especial. Pero si tú eres joven y tú estás creciendo, sobre todo los que recién están creciendo en la fe, vincúlate con personas que puedan aportar a tu crecimiento. Y esa es también una tarea pastoral, ¿no? Sabemos que dentro de nuestros hermanos, yo siempre he identificado hermanos maduros en la fe que pueden llevar a los jóvenes, ¿no? Y saberlos llevar en una experiencia cristiana sana. Mm, mm. Excelente consejo. Gracias, pastor. No sé si hay otra persona que tiene una pregunta para el pastor Mauro. Bueno, Parece que no hay preguntas. O todo fue totalmente bien entendido. o lo entendieron perfectamente o no te entendieron en absoluto. Pastor, tengo otra pregunta Sí, mientras los hermanos dime. estén pensando. Pastor Jay, iba a A hacer un ver, comentario a ver, a de ver. ese comentario también de odres nuevos. Me gustó ese concepto, nunca lo había escuchado, pero sí se me pareció a otro que recibí de un pastor. Llevábamos meses y meses, bastante largo tiempo ministrando a una familia.
y no progresaban, no daban progreso. Y el pastor me dijo, ya hay que moverse en otra dirección. Y me chocó el comentario. Yo pensaba que estábamos abandonando a la familia, pero la realidad tenía un poco de sabiduría de esa recomendación. Tenemos muy poco tiempo como individuos, como ministros para llegar a familias. Si hay una familia o una persona que no está dando resultados adecuados después de mucho esfuerzo, a veces hay que moverse en otra dirección. Y me recordó mucho ese comentario. Muchas gracias y estoy muy de acuerdo. Es una decisión que definitivamente no es fácil de hacer a veces, pero a veces es necesaria. Claro, no cerrar las puertas, ¿verdad, mi hermano? No cerrar las puertas, no cortar la relación, seguir estando a disposición de ellos, ¿verdad? Con las puertas abiertas, pero sí, ya se hizo el trabajo y hay que avanzar, ¿verdad? Sí, de nuevo, un consejo muy relevante. Hablando de trigo, cizaña, problemas, disfunciones, energía tóxica. Me he dado cuenta, Pastor Mauro, no sé cómo la vida está allá por el oeste de este país, pero se ve como una aumentación de presión por la pandemia. El tema del COVID-19 como que ha traído a la luz a ciertas cosas que existían, pero quizás estaban un poco más escondiditos. Entonces, los conflictos interpersonales entre los hermanos como que se ha puesto un poco más al frente, la situación se ha puesto más agresivo. Entonces, mi pregunta para ti es, sabemos que lo que en realidad va a separar, como tú has dicho, el trigo y la cizaña, obviamente la obra de los ángeles, también va a ser parte de lo que conocemos como el zarandeo. Entonces, ¿el COVID-19 es parte del zarandeo o es algo como un zarandeo que está más o menos sacudiendo la iglesia? ¿Podemos interpretarlo de esa manera o es erróneo mirarlo desde ese punto de vista? Sí, pastor. Yo pienso que hay que tener cuidado con la interpretación, ¿verdad? Y hay muchas cosas en la Biblia que tienen una interpretación, una doble interpretación, una interpretación circunstancial. Por ejemplo, cuando hablamos de Babilonia, muchos lo equiparan con un solo poder religioso, con una sola entidad religiosa, ¿no? Muchos hermanos de nuestra iglesia. Pero si nosotros somos fieles a la interpretación bíblica, Babilonia incluye muchas cosas, ¿no? Muchas maneras de pensar, filosofías que hoy están seduciendo al mundo. El zarandeo es como la venida de Cristo, ¿no? El día del juicio, la venida de Cristo se da, o el fin del tiempo de gracia, se da cuando uno muere. Uno puede morir hoy o mañana, terminó tu tiempo de gracia. Pero hay un término del tiempo de gracia histórico también. El zarandeo, ¿quién no ha pasado por un zarandeo? Todos tenemos nuestro zarandeo. Va a haber un momento, según la profecía bíblica, que va a haber un zarandeo de la iglesia y del mundo en general, ¿verdad? Yo no me atrevería a decir que esto es parte del zarandeo histórico. Hay mucha gente que dice, pastor, ya es el fin del mundo, esto del COVID, dice que ya estamos en es el fin del fin, porque nosotros sabemos que ya el tiempo del fin ya empezó hace mucho, ¿no? Ya estamos en los tiempos finales, pero el fin, yo todavía pienso que el Señor nos va a dar un poco más de tiempo para predicar. Hay obra que todavía no se ha hecho. Y como comentaba con un hermano esta semana, que me preguntó algo similar a lo que tú me has dicho, yo decía, hay gente que después de la pandemia va a salir igual. Yo pienso que esto va a pasar. No soy profeta ni hijo de profeta. No quiero dar ni dentro de un año, dentro de tantos meses, no sé, pero yo creo que según el esquema profético, esta pandemia va a pasar. Que vengan cosas peores, dicen algunos, no lo sé. Obviamente, conforme se va acercando el fin del tiempo, nosotros vamos a ver muchas cosas difíciles. Pero yo pienso que va a haber un break, va a haber todavía una tregua para nosotros poder predicar y hacer la obra que aún todavía
no ha sido hecha. Sin embargo, mucha gente después de la pandemia va a estar igual, ¿verdad? Va a salir igual de la pandemia, después de este zarandeo, porque si algo tiene que dejarnos esta situación difícil es una enseñanza. Hay gente que va a salir igual, va a seguir en el corre-corre de la vida, ya está en el corre-corre de la vida, como si nada hubiese pasado o si nada estuviese pasando. Una raya más al tigre, dicen allá en mi tierra. Hay gente que va a salir peor. Hay gente que está viviendo la vida más desenfrenadamente con esta pandemia. Está con la filosofía hedonista, ¿no? De comamos y bebamos que mañana moriremos. Antes que nos caiga otra pandemia más, hay que disfrutar de la vida, entre comillas. Y está teniendo una actitud muy irresponsable, ¿no? Está viviendo la vida loca. Y hay gente que realmente va a salir de esta pandemia transformado, ¿verdad? Concientizado, que ya es hora de que hagamos la obra que tenemos que hacer. Así que al igual que el trigo y la cizaña, nosotros decidimos cómo salimos de esto, porque esto va a pasar, hermanos, esto va a pasar. ¿Por cuánto tiempo? No sé, pero va a pasar. Y ojalá cuando esto pase, no salgamos iguales, no salgamos peores, sino que salgamos mejores, ¿verdad? Teniendo una conciencia clara de cuál es el trabajo que se tiene que hacer. Wow. Excelente, pastor. Tremenda explicación. Bueno, no sé si hay una última pregunta, pero si no lo hay, vamos entonces a darle al pastor Mauro la oportunidad de cerrar en una oración final. Pastor Mauro, gracias por tu tiempo. Tú sabes que te aprecio un montón y vamos a orar también por la futura compañera del pastor. Amén. Estamos orando por el pastor Mauro. Bueno, he estado orando por mucho tiempo, Mauro, ya, para que te cases ya. Así que, no, es broma, pero en serio, gracias por tu tiempo, gracias por tu tema y por tus consejos. Así que, si no hay otra pregunta, le vamos a dar el tiempo al pastor para que cierre con una oración final. Pastor. Ok, oremos. Señor, te agradecemos por lo bueno que eres con nosotros, que en este tiempo difícil, complicado que nos ha tocado vivir, nos lleve, Señor, a buscarte más y de corazón, que tú puedas, Señor, hacer un trabajo especial en nuestra vida, de manera que podamos elegir ser el trigo, Señor, plantas fructíferas con propósito, Señor, que podamos llevar fruto, no solamente en nuestros caracteres, sino, Señor, también el fruto maravilloso de la gracia, que son personas viniendo a tus pies. Bendice al pastor Rosario, bendice a toda esta linda iglesia que está reunida, a este grupo pequeño, que podamos buscarte y ser transformados al contemplarte, a tu imagen y semejanza, Señor. Bendícenos, Padre, guárdanos de todo mal y úsanos para ser canales de luz que puedan llevar, Señor, tu palabra a otras personas. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.